Buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos en la segunda parte de la bondad de Dios. Eso es lo que intentaremos hablar esta noche. Le damos la bienvenida de cualquier lugar del mundo donde nos estén mirando. Ver un poquito más adentro. Bienvenido, hermano. Que el Señor bendiga benditos de Cristo. Amén. Y a ti Amén. también, amado. Gracias, lo mismo. ¿Qué sería si no fuera por su gracia, ¿Qué sería? Nada. ¿Qué sería de nosotros si no hubieras hecho el sol? ¿Qué sería de nosotros sin la luz o el calor? ¿Qué sigue de nosotros Así si dice no la hubiera canción. sido por la cruz? Amén. Amén. Amado Hola, del Héctor. Señor. Muy bien, Héctor. Aparece enseguida. Bienvenido. Esta noche trataremos de colmar todos los vacíos que quedaron en la conformación del dibujo que la semana pasada no fue tan exacta. No que no hayamos querido, pero bueno, esta noche trataremos de Darle más matiz. darle más matices, agregar cosas o repetir cosas, que también es un modo en que se transmiten las verdades. Amén. Hola, bendito, que el Señor te bendiga. Hola, Hugo, bienvenidos a todos. Entonces vamos a hacer la segunda parte de la bondad de Dios. También tenemos una persona que viene desde Italia, que es mi padre, que va a venir aquí a contarnos ahora, en tanto que nos vamos preparando, cómo está yendo la obra ahora en Italia, cómo está yendo la iglesia de allí. Para los que no saben, Italia es un campo misionero muy, muy, muy duro. Creo, por lo poco que conozco de España, aún más duro que España, por ejemplo. Claro, es una raíz muy parecida, un país católico, en algún modo, o pseudo católico, post-cristianismo es lo que reina allí. Pero nunca he visto tanta falta de la capacidad de nacer en la tierra, la hierba, en la tierra espiritual, como en Italia. Nosotros sabemos que tiene que ver también con la elección del Señor, pero también sabemos que hay características que conforman la mentalidad, la idiosincrasia de un pueblo. Bueno, el pueblo italiano tiene una idiosincrasia completamente contraria a lo que es el cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, ¿no? A la doctrina bíblica. Entonces, ahora va a venir mi padre, va a hablar un poquito con Esteban, y después, así en tanto, van entrando también las personas, y vamos a hacer el estudio después de la bondad de Dios, parte 2, y al final vamos a tener un tiempo de oración. Amén. Entonces esperamos, ahora cuando viene mi padre orarán ustedes, ¿no? Para que el Señor guíe esta noche. Y bueno, al Señor sea la gloria. Bienvenido a todos. Yo en tanto voy a estar compartiendo los grupos que siempre lo hacemos. Adelante, hermano. Bendito Alberto. Bueno, Qué gusto tenerte. buenasera, buenas noches, buenos días para todos. Acá tenemos al hermano Esteban y damos gracias a Dios. Sí, queríamos decir, nosotros estamos en Italia con una iglesia cristiana evangélica y hace varios años que estamos, muchos años, y tal como dijo mi hijo Mirko, es un campo misionero muy difícil, pero estamos, gracias a Dios. Pido de orar por toda Italia, pido de orar por las conversiones en Italia, porque es muy difícil. Pero sabemos que la obra la hace el Señor, sabemos que la obra es del Señor, nosotros somos simplemente instrumentos. Amén, hermano. Así que tenemos que siempre pedir de ser instrumentos bien afilados. Si en el caso del cuchillo, de la espada, tenemos que estar bien afilados siempre. Instrumentos actos en el senso que hagamos bien la tarea que el Señor nos dio. Bueno, hermanos, contentísimo de estar acá y no sé, Esteban, dime cuál cosa. Es un gusto, hermano. Primeramente deciros que es un gran gusto tenerte aquí, Alberto. Gracias. Sabes que te amo, te aprecio y... Está bien. Y sí o no que es entrañable, hermanos. Miradlo. Es entrañable. Ver tanta gracia en él y en su esposa, sobre todo. Porque donde hay un hombre así, atrás tiene que haber una esposa muy fuerte también. Gracias, Esteban. Y eso es ver la gracia del Señor, y lo que vamos a estar tocando hoy es su bondad, su gran bondad
que es perseverante, constante. Sí, Magnífico. exactamente. Lo que es interesante es saber por qué Dios es bueno. Eso te dejo para que la respuesta de eso. ¿Por qué Dios es bueno? Porque es interesante. ¿Por qué Dios es bueno? Dios es bueno para su propia gloria. Amén. Yo creo que eso sería el fin de todo en sí mismo, ¿no? Amén. Dios es bueno para glorificarse a sí mismo. Dios es bueno para mostrar quién es Él, ¿no? Es un gesto de condescendencia hacia nosotros, ¿no? Pienso que en la bondad de Dios, Él muestra lo muy malos que somos. Es algo que tocamos en la otra sesión. Y pienso que todo esto, al final, Dios es bueno porque tampoco podría negarse a sí mismo y ser malo. Exactamente. O sea, no puede no serlo. Él es bueno, ¿no? Es interesante. Ahora, esa bondad de Dios, ¿cómo la podemos ver? Bueno, yo creo que en este mismo momento la estamos viendo, ¿no? Pero claro que vemos la magnitud de su bondad manifestada en esa cruz, ¿no? Donde el Dios bueno, santo, justo y glorioso se hace pecado en esa cruz, en el cuerpo de hombre, para salvar a los pecadores, ¿no? Amén. Para Amén. salvar a gente mala, Amén. gente mala en esencia, como nosotros. Porque Él muestra todo su amor justamente porque todo el mundo, somos todos malos. Está todo edificado con la maldad, con la mentira, con el engaño. Pero Él nos muestra realmente el no engaño, nos muestra la no maldad y nos muestra una cosa interesante, ¿no? ¿Qué es esto? Esto siempre me ha hecho razonar cómo son las armas. No, Él nos dice que debemos combatir el mal Con el bien. con el bien. Justamente es un combate, si uno se pone a pensar, es desigual ese combate. Es desigual. Porque si nosotros debemos combatir el mal con el bien, llevaríamos siempre la de perder. Así es. Pero Aparentemente. pero no es así, no es así, porque realmente los ejemplos bíblicos nos marcan tantas veces como en el Antiguo Testamento el Señor le decía a los líderes, ¿no? A Josué y a todos ellos, no, son muchos, vayan menos a pelear. Y Como Gedeón. Es como Gedeón, no, son tantos. No, van a ganar fácil, no. Yo voy a pelear por ustedes. Dice, oye, vayan, eran 2000, no, vayan 100. Bueno, entonces vemos que realmente lo que nosotros pensamos que combatir el mal con el bien sería desigual, es todo lo contrario. Nosotros siempre llevamos la de ganar porque tenemos al Señor. Amén, amén. ¿Qué te parece si empezamos orando, amado? Bien, porque necesitamos la fuerza y la guía del Señor. Amén. Vamos a estar mirando este estudio un poco diferente al pasado. Seguiremos hablando de la bondad de Dios. El pasado nos centramos mucho en hablar que nadie podía apreciar la bondad de Dios sin que primeramente pudiera estar viendo su propia corrupción. Luego estuvimos hablando de la cruz de Cristo como el mayor afecto de bondad divina, donde ahí Jesucristo sufre la maldad y él mismo se hace pecado, ¿no? Y estábamos en estas dos líneas, y en estas dos líneas también atacábamos absolutamente todo lo que era el moralismo, el legalismo, el fariseísmo, todo esto que tenemos dentro de querer hacernos sentir buenos por las obras y todo lo que es un acto o un gesto de querer sacar el evangelio del centro, ¿no? De querer sustituir la obra suficiente de Cristo por un moralismo simplista que no se satisface en la obra de Cristo, ¿no? Una moral que no se satisface en la obra de Cristo es estéril. Y atacamos todas estas líneas, pero hoy
aparte también tocamos de refilón un poco que Dios no era malo. Y tocamos un poco, bueno, herejías como la doble predestinación y puntos de estos, pero lo tocamos por encima. Así que hoy tenemos un testimonio en la vida de Rahab, la ramera, donde podremos estar viendo la bondad de Dios. También estaremos viendo en versículos que Dios es bueno y estaremos tocando algunos versículos que aparentemente parece que dicen que Dios es malo o que Él es autor del mal. Pero estaremos yendo a esos textos, a hacer una exégesis con transparencia, con claridad, viendo que hay varias versiones y estaremos tomando aquella que no contradice las Escrituras ni contradice quién es Dios en su esencia, ¿no? Amén, Santo. amén, hermano. Amén, hermano. Y estaremos viendo estas líneas en esta siguiente sesión de la bondad de Dios. Amén. Pero antes tenemos que orar. Tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor que nos guíe. Amén. Padre Celestial, venimos a ti, Señor, y venimos a ti con toda confianza, Señor, con toda fiducia, con toda confianza. Venimos a ti, Señor, porque tu amado Hijo Jesucristo nos abrió el camino hacia ti. Y tal como nos enseñó el Señor Jesucristo, cuando sus discípulos le pidieron, enséñanos a orar, Él se dirigió a ti, Padre Santo. Siempre se dirigió a ti y también nos dio un arma maravillosa, que es decir, pedid al Padre en mi nombre. Por eso, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos a ti. Amén. Y tenemos otra arma maravillosa que tú nos has dado, Padre Santo, que es tu Santo Espíritu. Porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu Santo nos guía a pedir de acuerdo a tu voluntad, Padre, porque Él conoce lo más hondo y lo profundo de tu voluntad. Por eso, Señor, venimos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con la guía de tu Santo Espíritu. Y venimos a ti a agradecerte todo, agradecerte, Señor, todas las cosas que tú nos das cada día. Y agradecerte, Señor, que tú nos has dado un legado, nos has dado una herencia. Nos has dado, Señor, una herencia maravillosa, una casa celestial. Nos has dado, Señor, todas las riquezas que tú has creado, porque somos coherederos en Cristo. Aleluya. No merecido absolutamente, ni por mí, ni por nadie, Señor. Y venimos a ti, Padre, y te pedimos sabiduría. Sabiduría para poder entender todas las cosas que tú quieres explicarnos. Sabiduría para saber explicar, Señor, a todos nuestros hermanos y a personas, Señor, a personas que necesitan tu santo evangelio, que necesitan la salvación, Señor. Danos sabiduría para saber explicar, para entender tu voluntad, para que tú nos ayudes a hacer tu voluntad en cada momento. Te pido en especial, Señor, hoy por Italia, para que tú abras los corazones de los italianos. Sabemos, Señor, que este país actualmente es un país arrastrado, Señor, por los conflictos sociales, por los conflictos de la familia, por tantas cosas, tantas perversiones que hay ahora, tantas perversiones que son imposibles de nombrarlas, por la droga, por todas familias destruidas. Te pido para que tú estés obrando, Señor, ahí en Italia también, para que tú nos abras a nuestras iglesias, abras el camino a tus elegidos, Señor, para que podamos llegar a ellos, para que los podamos evangelizar, bautizar, discipular, Señor. Nosotros estamos dispuestos, Señor. Por eso, Padre, guíanos. También te pido lo mismo acá por este país, por Suiza. Te pido también por la iglesia ABC de Suiza, para que tú también estés guiando a los líderes, estés guiando, Señor, a los pastores, estés guiando a los evangelistas, estés guiando a cada hermano, para que puedan llegar, Señor, al lugar que tú quieres que vayan.
Señor, dejamos todo en tus manos. Te pido por todos los que están con enfermedades, con dificultades. Te pido también, Señor, por los que estarán avisando ahora que oremos por ello. Yo no he visto todavía los mensajes, pero te pido por cada uno de ellos. Te pido también y doy gracias a Dios, Señor, por mi sobrina, por Celeste, que se casó en Argentina. Te doy gracias por ello, Señor, y por toda su familia. Y te pido, Señor, que tú los bendigas y puedan seguir adelante siendo una familia creyente y totalmente dedicada a ti, Señor. Te pido, Señor, ahora que tú nos guíes. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Digan ustedes que va bien. Bueno. Amado Señor, venimos en tu presencia y para reconocer que tú eres Dios. Sí, Señor. Dios sobre todas las cosas. Dios de dioses. Sí, Señor. Sabiendo que todos los ídolos, todos los falsos dioses, todas las religiones están bajo tus pies. Y tú eres el Dios verdadero, Sí, Señor. el Dios vivo, el Dios que ha venido a buscar lo que se había perdido, el Dios hecho hombre. Sí, Señor. Eres el Dios todopoderoso que se dignó a sufrir todas nuestras miserias, todos nuestros pecados Sí, Señor. en esa cruz. Gracias, Santísimo Dios, Sí, Señor. por haber inspirado este libro en el que queremos pasar hoy tu atributo, tu bondad y todas las cosas que tengamos que decir. Señor, porque es tu palabra la única autoridad. El Corán, las Biblias comentadas, los libros de filosofía, todos ellos quedan como una mota de polvo ante tu santa palabra, ante tu verdad, ante el Evangelio de Cristo Jesús. Sí, Señor. Todas las tradiciones de Roma, todas las filosofías orientales, todas nuestras opiniones, si no están ligadas a tu palabra, pasará todo pasará. Sí, Señor. Todos se quedarán en el olvido y en el silencio, Sí, Señor. y solo se escuchará en el infierno el llanto y el clamor del castigo, y en el cielo, oh Dios santo, se escuchará la alegría y el gozo de que tu palabra fue fiel y verdadera y se cumplió. Sí, Señor. Amado Señor, queremos que sea de gran bendición. Te suplicamos, oh Dios santo, por la iglesia latina en Texas, Sí, Señor. por estos hermanos que están allá, que han dejado lugares, que han dejado países atrás y están allá, pero sabiendo que lo que son ellos son peregrinos de esta tierra. Sí, sí. Que los bendigas, Señor. Sí, Señor. Que los guardes, que sean sal y luz en medio de Texas, Amén. de los Señor. Estados Unidos, donde hay tantos problemas también, tantas personas sufriendo por sus pecados, por vicios, tanta corrupción también. Pedimos que sean sal y luz estos hermanos, Amén. levantando en alto la sana doctrina, Señor. Amén. que es lo que realmente transforma, sanea tu santa palabra. Señor, te pedimos aún por la madre de Danisa, Amén. para que pongas tu mano sanadora sobre ella y sobre su alma, oh Dios santo, y si estás usando todo esto para Sí, Señor. tocar su corazón, bendito seas, Jesús. Transforma, sana, pero glorifícate, Señor, sobre todas las cosas. Glorifica tu santo nombre en la vida de la familia de Danisa. Sí, Señor. Te queremos pedir por la salud de nuestra hermana María Ángeles también. Amado Dios, que pongas paz en su corazón, que ayudes, Señor, en su salud, que le sigas dando fortaleza física, mental, en su alma. Dale fuerza, Señor, dale fuerza que pueda levantar tu santo nombre en medio de su familia, de la congregación, de esta sociedad. Ayúdala, Señor, ayúdanos a todos. Ayúdanos a todos.
Te necesitamos, Señor. También te queremos seguir pidiendo por los 4 estudiantes que han empezado en el seminario de William Carey. Amén. Señor, estos 4 hermanos de la iglesia aquí en Zúrich que han empezado a estudiar, que esta preparación que están teniendo puedan ser para tu gloria, Señor. Amén. Para que Amén, asimilen Señor. estas verdades y levanten en alto tu palabra. Amén, Señor. Señor, úsalos y que todas estas verdades que estudian puedan ser para su gozo y su alegría y su satisfacción en ti, oh Jesucristo, Sí, primeramente, Sí, y Señor. luego para extender tu reino. Sí, Señor. Señor, te queremos pedir también por la salud de Alessio, el bebé de Benita, que está con un virus y estuvo internado. Qué fuerte, Señor. Y aún así podemos decir que tú eres bueno, pero para nuestra razón, para nuestra forma humana y pecaminosa de pensar, nos crea escepticismo muchas veces. Y Señor, como sabemos que eres bueno, pero también soberano, queremos pedirte por la Amén. salud de Alessio, también del bebé de Benita, Señor, y pedirte por todas estas peticiones y mucho más, oh Dios Santo, para que tú te apiades de tu iglesia, para que tengas misericordia, para que sigas levantando misioneros, para que sigan siendo reflejos de tu amor y tu bondad, Señor, allá aún donde hay tantas tinieblas y tanto sufrimiento. Dios, Sí, Señor. por favor, ayúdanos a ser nosotros esos reflejos también, allá donde nos mandes, con el vecino, en el trabajo, allá donde estemos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Invocamos el poder del Espíritu Santo para que nos capacites, para que nos ayudes, para que nos permitas ver cómo podemos luchar contra nuestro pecado y podemos luchar fuertemente contra todo aquello que quiera resistirse al Evangelio y a tu santa voluntad, Señor, sabiendo que lo que tú has decretado se va a hacer sí o sí. Pero, Señor, aquí estamos en cuerpos débiles, sufriendo, esperando la glorificación. Y de momento, Dios, queriendo contemplar más de ti, vivirte más a ti, disfrutarte más y quererte ver allá donde aún nuestros ojos no te pueden ver, Señor. Amén, Señor. Glorifícate en esta tarde y derrama de tu Santo Espíritu en nosotros, en los que están escuchando y en los que escucharán allá cuando te plazca traerlos a ver este vídeo donde, Señor, nos encomendamos a ti. En Amén. el nombre de Jesús, gracias por estar con nosotros y por permitirnos hablar de ti siendo tan indignos como somos. En el nombre de Jesús, gracias te lo digo. Amén. 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 Hermanos, Deuteronomio 32 es el cántico de Moisés después de haber recorrido casi ya 40 años por el desierto, de haber visto tanta de la maldad del corazón del hombre, del pueblo de Israel, manifestando tanta perversión, tanta terquedad en la cual todos nos podemos sentir tan familiarizados con ese pueblo que andaba y corría, e iba para arriba y para abajo, anhelando las cebollas de Egipto, aborreciendo el maná, saciándose del agua. Milagrosamente salió la peña de Oreb, de la que ya hablaba de Cristo Jesús, y aún así después murmurando nuevamente qué Dios es este que nos lleva a destruir al desierto, ¿no? Pero en medio de todo esto, después del Señor hacer varias matanzas, juicios al pueblo, y después, mucho más, después de estar manifestando constantemente su gracia y su gran bondad, de que ha hecho un pacto consigo mismo y lo llevará a su fin, vemos aquí que Moisés acaba ya su carrera ni más ni menos que con un cántico, ¿no? Un cántico que muchos ya no podían escuchar, como los hijos de Coré, porque estaban ya a kilómetros bajo tierra en el mismo infierno, por su terquedad. Un cántico que sí podía escucharlo Josué o Caleb, porque fueron hombres que, si aún pese a su pecado, ellos podían estar contemplando la bondad de Dios y podían unirse al cántico de Moisés. Un cántico que tampoco pudo escuchar Aarón, porque el Señor ya se lo había llevado. Un hombre de Dios que también falló, pues haciendo un becerro y llevando al pueblo a la idolatría. Estamos viendo en Deuteronomio capítulo 32 un cántico
que nos ayudará a introducirnos a este tema de la bondad de Dios y que Dios no es autor del mal, por lo tanto, nada tiene que ver con el mal. 32.1. 32, del 1 al 5. Sí, porque como empieza así, dice, prestad oído, cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, los dichos de mi boca. Gotee, perdona, es versión textual, es la textual. Podrá diferenciar en algunos puntos en vuestras versiones, pero aún creo que enriquecerá más esto. Dice, gotee como la lluvia mi doctrina. Yo creo que como en Italia, Suiza, España y todos los países de donde nos escucháis, si creéis que entendéis la sana doctrina, que las estáis disfrutando, que os sentís beneficiarios, también podéis cantar con Moisés, gotee como lluvia mi doctrina. Amén. Que pueda llover esta doctrina y inundar los países de estas grandes verdades, ¿no? Gotee como la lluvia mi doctrina y como el rocío destile mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama, porque he de proclamar el nombre de Yahvé. Atribuid la grandeza a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Amén. Aquí entramos ya un poco en materia, en esa doctrina en la cual Moisés desea que llueva, que sea como ese regadío que deja todo húmedo por donde pasa, ¿no? La obra de Dios, Él, la roca, es perfecta, su obra es perfecta, no tiene imperfección alguna. Por eso dice, el que empezó la obra la perfeccionará hasta que Cristo vuelva, ¿no? Dice, todos sus caminos son justos. Amén. Todo lo que Él ha decretado, todo lo que Él ha designado en su plan soberano es justo. Está lleno de justicia, está absolutamente apartado de injusticia. Es justo. Dios de fidelidad, y aquí lo declara claramente, Dios de fidelidad sin injusticia. Y esto es algo que Pablo luego tomará en su argumento sobre la predestinación. ¿Acaso Dios es injusto? No, de ninguna manera. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso Él no es Dios para hacer de la misma masa? Y de esto hablaremos luego, ¿no? Dios no tiene injusticia alguna. Él es justo. Justo y recto es Él. La corrupción no es suya. La corrupción no es de Dios. Acordaos que si hay corrupción en este mundo, si nosotros en nuestros físicos vamos viviendo y experimentando una corrupción en cuanto a los años, la salud, si vemos que una manzana se corrompe, si vemos que hay podredumbre en la comida, si vemos que hay podredumbre en la política, si vemos que hay podredumbre en todas las áreas del ser humano y de la sociedad, no es por Dios, es porque los primeros hombres, Adán y Eva, desobedecieron y por medio de ellos entró la muerte. La corrupción no es suya, ni tampoco la injusticia, que nos tiene que quedar muy claro. De sus hijos es la mancha, generación perversa y torcida. Entonces, en esto hacemos este examen. Moisés desea que esta doctrina, estas enseñanzas puedan llover sobre el mundo entero, de que no digamos que Dios es injusto, de que no digamos que la corrupción pertenece a Dios, así como muchos, estaremos viendo después, muchos aún cristianos, por no entenderlo, derivan cosas que tienen que ver con el mal junto con Dios, en vez de silenciarse allá donde la Biblia tampoco habla. Y vamos a estar viendo esto luego. Ya habiendo hecho esta introducción, tenemos unas preguntas. Yo hice preguntas, ¿no? Que podremos responder. ¿Por qué las personas piensan que Dios es malo? Bueno, es una de las razones más comunes que en sí tienen los escépticos en este mundo. Si alguna vez nos hemos encontrado evangelizando con alguien, una de las primeras preguntas es, bueno, si Dios existe, ya primeramente te pone en duda si existe. Algo que es indudable, algo que el mismo ser humano sabe que existe. Pero ahí en esa pregunta ya muestra su rebelión contra Dios. Y eso le excusará con el siguiente argumento. Si Dios existe,
¿por qué hay tanta maldad? Claro. ¿Por qué hay niños muriéndose en África? ¿Por qué hay gente enferma? Si Dios existe, ¿por qué no sanó a mi madre que murió de cáncer? O a mi padre que lo atropelló un coche y tal y cual. Y entonces cogemos todo lo que nos pasa o sucede y lo derivamos todo a Dios. ¿Por qué algunos piensan que Dios es malo? Y ahí la hermana Patricia que respondió, Patricia dice, si piensa que Dios Se es malo, piensa. porque no acaba con la maldad en el mundo. muchos usan eso, lo que has dicho tú, ¿no? Claro. Exactamente. Sí, porque, digamos, el tema es muy simple. La gente en general no alcanza a percibir la bondad de Dios, porque no puede percibirla, porque basta uno mirar el cielo, basta uno decir, escúchame, hoy comimos, hoy tenemos agua, tenemos ropa para vestirnos, tenemos todas las cosas que uno tiene y no podemos, no nos imaginamos que eso es de Dios. O sea, lo experimentan pero no lo perciben de dónde proviene, ¿no? Todos experimentamos la bondad de Dios, vivimos en la bondad de Dios, pero decimos... O por la bondad de Dios. Sí, o por la bondad de En Dios. la bondad de Dios vivimos los cristianos, ¿no? Sí, no, estoy hablando ahora no de cristianos, estoy hablando en general, porque estábamos hablando por qué la gente te viene y te dice, si Dios existiera no sucedería todas las cosas que suceden. Ahora, cambiemos, digamos, el punto de vista. ¿Vos estás viviendo? Eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Estás viviendo? ¿Estás vivo? Si vos estás vivo, no es por vos, es por el Señor. Amén. ¿Entendiste? O sea, el tema es si el corazón te funciona, si vos podés pensar y razonar, ¿no es cierto? Sí. Es por Dios. Amén, totalmente. Dios tiene en su mano tu vida, tu corazón. ¿Cómo vos vas a decir que si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Y vos qué haces ahí? Estás existiendo. ¿Entendiste? Bueno, entonces, no alcanzamos a percibir, nosotros los que somos creyentes, lo hemos entendido porque tenemos la guía del Espíritu Santo. Pero si tenemos que ver lo que la gente dice, tenemos que encontrarnos, justamente, tenemos que encontrarnos con estas personas. ¿Se ve ahí? Sí. Déjalo. Se ve un poco mal. Se tiene que ver mejor él. Ahí está. Bueno, vas a seguir hablando que yo No, pero es que Bueno. está cortado. Así. Bueno, Ahí está. Muy bien. Técnico del día. Ahí está. No. Ahí. Ah, ya sé por qué. Porque esto tiene más. Bueno, continúa. Bueno. Y vamos a tocar el tema de Rahab, la ramera. Para entrar en un punto y hacer una pregunta. Nos hemos adelantado, hemos estado hablando ya si Dios es creador del mal, si no. Hay versículos que aparentemente parece, en muchas versiones, que dice que Dios es creador del mal. Y lo estaremos viendo. Y veremos que esto nos va a confrontar. Pero cuando veamos otras versiones, veremos que en el mismo hebreo, la palabra maldad tiene otro significado. Como calamidad o adversidad. No es lo mismo que ser malo. O sea, vivir en adversidad no es vivir en maldad. O sea, son cosas diferentes. Y estaremos yendo al hebreo para estar viendo esto. Veremos argumentos de gente que se hace llamar cristiana, y pueden serlos, que dicen que Dios mismo es el autor del mal. Así de claro, y se quedan tan tranquilos, como si en eso vieran que no hay problema al decirlo. Cuando, si estudiemos la Biblia, y simplemente ya donde nos hemos podido parar aquí en Deuteronomio donde hemos hablado y lo tocamos otra vez, Deuteronomio 32, habla claramente. Pero vamos a ir a una historia
de una mujer que era prostituta. Una mujer que era prostituta, que vivía en un muro de una ciudad llamada Jericó. Versículos. Eso está en Josué capítulo 2. Estamos viendo aquí rápidamente un Dios, el Dios Todopoderoso, ya manifestado en Génesis, teniendo misericordia de Adán y Eva, presentando un pacto donde el Mesías ya es predicado por primera vez. Y vemos en todo este recorrido hasta llegar aquí, donde dos espías mandados por Josué van a ver la tierra, se meten en la ciudad y son recibidos por esta mujer prostituta, Rahab, vemos que Dios ha hecho tantas cosas, ha derramado juicios, se ha manifestado en el Sinaí quién es Él, ha manifestado tantas veces su pacto, ¿no? Ha manifestado tanta misericordia con Abraham, Isaac, Jacob, 3 pecadores, Moisés. No ha parado de dejar claro que Él es el Dios de toda gracia, el Dios bondadoso, pero por excelencia el Dios santo, justo, que no tiene al impío por inocente. Y así, aún así vemos aquí cómo puede ir este relato y nos puede dar a entender estas grandes verdades. Y empieza así. Entre tanto, Josué ben Nun había enviado secretamente desde Sittim a 2 espías diciendo: Id y reconoced el país, particularmente a Jericó. Y ellos fueron a casa de cierta mujer ramera, cuyo nombre era Rahab, y se acostaron allí. Es decir, Dios mismo manda a estos 2 espías en su soberanía a casa de esta mujer. Pero se le dio aviso al rey de Jericó diciendo: He aquí unos hombres de los hijos de Israel han entrado durante la noche para espiar el país. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Echa fuera a esos hombres que llegaron a ti y han entrado en tu casa, pues han venido a espiar todo el país. Pero la mujer ya había tomado los 2 hombres y los había ocultado. Ella pues respondió: Verdad es que los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y al oscurecer, cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, los hombres salieron. No sé de dónde se hayan ido esos hombres, seguid rápidamente en pos de ellos que los alcanzaréis. Bueno, aquí Rahab, así como las parteras hebreas, vemos que mienten, pero el Señor aún así, en su soberanía, siendo el santo y bueno, permite que haya esta mentira con una finalidad. Porque algo de lo que vamos a hablar es que Dios no es autor del mal, pero lo permite, lo dirige, lo limita, lo refrena, para la finalidad que siempre se dirige todo, la gloria de su nombre y la manifestación de quién es Dios en el Evangelio de Cristo. Y seguimos, el relato dice: Así pues aquellos hombres fueron en pos de ellos camino del Jordán hasta los vados, y tan pronto como los perseguidores se hubieron salido se cerraron las puertas. Y antes que se acostaron, ella subió al terrado y les dijo: Yo sé que Yahvé os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra desfallecen ante vosotros. Porque hemos oído cómo Yahvé hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los 2 reyes del amorreo, allende el Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos se nos derritió el corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Yahvé vuestro Dios, Él solo es Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Está hablando una mujer que era una ramera, que se prostituía, que vivía junto a la puerta de la ciudad donde entraban y salían hombres constantemente. Una mujer que ante hoy la óptica moralista es despreciable, que ante los fariseos digna de ser lapidada, que incluso en la teocracia de Israel, el que practicaba la prostitución idolátrica o por dinero también moría lapidadamente. Ser apedreado, ¿no? Entonces aquí vemos no solamente que Dios manda a estos 2 hombres a casa de la ramera, sino que la ramera le ha sido dada la luz para que reconozca quién es Dios. No solamente eso, sino que actúa y dice: Ahora pues os ruego que me juréis por Yahvé, que como he hecho misericordia con vosotros, así también vosotros haréis misericordia con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una contraseña segura. Y haréis que viva mi padre y mi madre y mis hermanos y hermanas y todo lo suyo, librando nuestras almas de la muerte. A lo cual le dijeron los hombres: Nuestra vida responderá por la vuestra, con tal que no denunciéis este asunto nuestro. Y será
que cuando Yahvé nos entrega esta tierra, mostraremos contigo fidelidad y bondad. Ahora bien, quiero que tú te veas como Rahab la ramera. Quiero que nos veamos como una ramera. Mirémonos como una ramera. ¿Qué es una ramera? Una ramera es algo que da su cuerpo por dinero. Pero cuando lo vemos en el índole espiritual, es cuando sustituimos a Cristo por algo. Es cuando nos vendemos a las cosas de este mundo y cambiamos el Evangelio. Dime tú o no, si muchas veces nos comportamos como prostitutas. Y sin embargo, el Dios bondadoso, ¿qué hace aquí? Manda a estos dos espías, que son como dos evangelistas, los mete a casa de esta mujer tan despreciable para una teocracia, para la moral, y sin embargo, ¿qué ocurre? Ocurre que es una mujer conocedora, ocurre que dice, hagan misericordia conmigo y mi casa como yo la estoy haciendo con vosotros. Dadme una señal. ¿Y qué dice? Dice así, la gloriosa respuesta. Será que cuando Yahvé nos entregue esta tierra, mostraremos contigo fidelidad y bondad. Pero una pregunta aquí. En el versículo 14 vemos que hay una condición. Te haremos bondad y habrá fidelidad si tú no le cuentas a los soldados que hemos estado en esta casa. Yo quiero preguntarte algo, porque está de moda decir que el amor de Dios es incondicional. Él te ama, sí o sí, Él te ama y tranquilo, haz lo que quieras, no pasa nada. Bueno, vamos a ver. ¿La bondad de Dios es condicional o incondicional? Mirko. O ustedes, respondan. Bueno, claramente que es condicionada, porque nosotros sabemos, por ejemplo, según el Salmo 73, Según el Salmo 73, versículo 1, que es un Versículo salmo que 1. enfrenta mucho el tema de la maldad, como decía nuestra hermana Patricia y los que están siguiendo abajo las escrituras, no las escrituras santas, sino las escrituras que están escribiendo ustedes y yo mismo. Muchas personas hacen de Dios el autor del mal o dan la culpabilidad de la maldad a Dios, primero porque no saben a quién dársela, sino porque quieren quitársela de sí mismos, ¿no? Claro. No quieren pensar y verse al espejo y ver la realidad, que son malos primeramente ellos, y que la maldad nuestra es la que inflama la rueda de la creación, como habla Santiago de la lengua, de la maldad de la lengua, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta, obviamente las escrituras hablan que hay una condición. En el Salmo 73:1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahora, Dios en esencia, y lo hablábamos la semana pasada, es bueno. Pero creo que tu pregunta también está muy relacionada con lo que hablaba mi papá antes. El hecho de que la percepción de su bondad puede ser realmente percibida y comprendida solo por aquellos que han nacido de nuevo. Amén. Porque Dios es bueno para con Israel. Dios es bueno para con su pueblo. Dios es bueno para con todos. Jesús enseñó eso, ¿no? Pero ¿cómo pueden los no creyentes que rechazan a Dios, que niegan que Dios existe, y los que en algún modo dicen creer que un Dios existe, no le reconocen como al Dios verdadero, al verdadero Dios, a Yahvé, ¿no? Al Dios de la Biblia? Entonces, ¿cómo pueden ellos experimentar la bondad de Dios? No pueden. El único modo y la condición es poder ponerse debajo de la bondad de Dios. ¿Ok? Acá tenemos eco, ¿no? Basta bajar el volumen. Que simplemente, ya ahora nos desconcentramos, ¿no? La condición es renacer. O sea, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como Salvador, ¿no? Ahora vamos a esperar que se vaya el ruido. Ahí está, ahí se va la copia de nuestro tablet, ¿no? Entonces, la condición es esa. Hacer de Dios, confiar en Dios, creer en su bondad, ¿no? Muchas veces, si lo vemos, es que no nos interesan las condiciones, ¿verdad? En sí, o sea, si no hay condición alguna, no hubiera cruz. O sea, el amor de Dios es condicional porque se basa en la cruz. La bondad de Dios es condicional
porque se basa en la cruz de Cristo. La santidad de Dios no es incondicional, siempre está condicionada a la cruz de Cristo. Si Dios es santo, Él en sí no podría perdonarme en base a nada. Él me perdona en base a la cruz de Cristo. Me parece muy natural, ¿no? Porque Sí. si yo viniera a ti, a tu casa, y te empiezo a tirar piedra a los vidrios de la casa, y la rompo, y te insulto desde abajo, y agarro un megáfono y comienzo a gritar, y te doy un montón de adjetivos que te denigran, injustamente, por ejemplo, comienzo a gritar que tú eres un asesino, o un violador, o un ladrón, que tú eres malo, que tú éticamente eres incorrecto, que tú eres injusto, que tú tienes preferencias para algunas personas y otras no, que tú has creado, no sé, una empresa y la has dejado que se arruinen y se maten los trabajadores entre ellos, etcétera. Tú no podrías montarme bondad si no ves un arrepentimiento en mí, ¿no? Bueno, eso es lo que el mundo hace con Dios. El mundo le da toda la culpa a Dios de todos sus pecados, de los cuales Dios, y la Biblia se encarga claramente de refutar la idea de que Dios sea autor del mal. Y últimamente estas semanas, el viernes pasado también, en el estudio que está en el grupo de la iglesia, estamos haciendo teología sistemática, hablamos también de esto, ¿no? Dice la Escritura que limpio eres, puro eres de ojos, que no puedes ver el mal, ¿no? Lo hablamos la semana pasada, Dios que no puede mentir, no puede pecar, Él que no puede ser tentado por el mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada en Él que lo atraiga hacia el mal. Cuando los hombres damos la culpa a Dios de todas nuestras miserias, porque Dios es el autor del mal, nos estamos equivocando mucho, ¿no? Entonces la condición no puede no ser la que Dios ha propuesto, que es la sangre de Jesucristo en la cruz. Amén. Para limpiar los pecados, ¿no? Que es la derrota del mal. La derrota del mal es en la cruz. Para aquellos que creen por la gracia de Dios, ¿no? Sabemos que así como Dios pone condiciones, Él es el que da la posibilidad de cumplir esas condiciones, ¿no? Pero ahora no estamos concentrando en eso. Ahora nos concentramos en que sí, para experimentar la bondad de Dios, hay que volver a estar en paz con Dios. Y para eso hay que arrepentirse a Cristo Jesús. Y para eso hay que arrepentirse, ¿no? Volver a estar en paz con Dios no se puede hacer sino a través de Jesucristo. Justificados pues por la fe, Tenemos paz para con Dios. por medio De Cristo Jesús, de Señor nuestro nuestro. Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Eso es Romanos capítulo 5, versículo 1. Ese es el objetivo de la venida de Jesús al mundo. Hacer paz entre Dios y los hombres. ¿Pero entre cuáles hombres? ¿Entre Dios y cuáles hombres? Y un pueblo escogido por pura gracia, formado de toda lengua y nación. Que lo componen aquellos que se arrepienten de sus pecados y que creen en Jesucristo como Salvador, ¿no? Amén. Y sabemos que esa obra la hace el Espíritu Santo, pero también el hombre tiene una responsabilidad. Sí, La creer. responsabilidad de reconocer su pecado, de decir, no te voy a tirar más piedra, no te voy a venir más a insultar con el megáfono, no te voy a dar la culpa a ti de mis pecados cuando tú eres tan bueno y tan limpio. Me voy a arrepentir y voy a decir, no, es mi culpa, es mi pecado. Necesito que tú me limpies, necesito que tú me salves, ¿no? Y eso es el Evangelio, ¿no? En su máxima expresión, o en su mínima expresión. Es decir, reduciendo a la esencia del Evangelio, ¿no? Entonces, primer punto, hemos estado mirando en Deuteronomio 32, el cántico de Moisés, los 3 primeros 5 versículos. Primeramente, el deseo de Moisés de que esta doctrina fuera como lluvia sobre la tierra. Luego se desarrolla hablando claramente que Dios es justo y que de Él no viene la injusticia y que todos sus planes son perfectos, como estamos viendo en Deuteronomio 32, versículo 3, versículo 4, que dice que de Él no hay injusticia, versículo 5, que la corrupción no es suya, no le pertenece a Él. En segundo punto, hemos estado viendo un poco aplicado a la historia de alguien en sí, de Rahab la ramera, cómo Dios le muestra la bondad y la fidelidad, pero con una condición: que tú, Rahab, no te chives, no digas a los soldados de que nosotros 2 espías, Mirko y yo, en este caso, infiltrados en internet, colando el evangelio, no te chives de nosotros, porque si no, cuando vengamos con nuestras tropas, todo Israel, no mostraremos bondad contigo. Así que vemos que hay una condición.
Y, como estamos viendo, esta condición se deriva en la cruz de Cristo, en el Evangelio. Pero ahora el segundo punto, el tercer punto, ya habiendo hablado de la introducción, el segundo punto, una historia, ahora tocaremos un tercer punto donde hay mucha discusión muchas veces, ¿no? Y es, ¿Dios es autor del mal o no? ¿Dios ha predestinado personas al infierno o no? El pensamiento, muchos de los que tienen esto es, si Dios ha predestinado gente para la salvación, entonces también ha hecho tal. Si Dios es soberano y sabe todo lo que pasa, entonces es porque Él mismo ha permitido, hace que también pasen las cosas malas. Pero como hemos leído, estamos viendo que no, que de Él no viene imperfección, que de Él no viene corrupción, que de Él no viene injusticia. Pero este es el tema. Pero vamos a entrar en el tema a Ese fondo, es el tema. en su polémica. Ese es el corazón. Primeramente, para que Dios, ¿el mal se puede crear? Vamos a hacer una respuesta filosófica a esto. El mal no se puede crear. El mal siempre es la ausencia del bien. ¿Es como el frío existe? No, es la ausencia del calor. ¿La oscuridad existe? No, es la ausencia de luz. Así que, primera cosa, Dios no puede crear el mal, porque el mal en sí mismo no existe hasta que no se ausencia la bondad o la santidad de Dios. El mal contrasta siempre el bien, ¿no? Sí. En algún modo, ¿no? Pero vemos que el mal en sí es la ausencia. En Dios no puede haber maldad porque Él es bueno. Ahora bien, cuando Dios deja la criatura, que Dios bueno ha creado al hombre bueno, pero en ese le da la libertad de que también se pueda ausentar de la bondad de Dios. Que en eso ese también mismo momento, es bondad de Dios. Claro, en ese mismo momento, ¿qué pasa? Entra en evidencia la maldad. Una maldad que ha salido porque el hombre se ha ausentado de la bondad de Dios. Así como las tinieblas. Vemos que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, dice en 1 de Juan. Pero ahora bien, ¿qué pasa con las personas que andan en tinieblas y no en luz? Viven ausentes de Dios, viven ausentes de la presencia de Dios, viven ausentes del amor de Dios, viven ausentes del Evangelio de Cristo, del arrepentimiento. Por lo tanto, viven en tinieblas, viven en maldad. Pero en Dios no puede existir esto. En Dios no existe tinieblas. En Dios no existe nada de esto. Pero vamos a respaldarlo con versículos que parecerán que nos estamos poniendo la misma soga en el cuello. Por ejemplo, Isaías capítulo 45 versículo 7 dice así: que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y que creó el mal. Yo soy el Señor que hago todo esto. Parece que todo lo que hemos dicho atrás lo hemos tumbado con un versículo. Repítelo, léelo de nuevo. Dice así, Isaías 45 45:7. versículo 7, que formó la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo soy el Señor que hago todo esto. Es muy interesante que pone paz y luego pone mal. O sea, la palabra shalom y luego pondrá una antítesis. La antítesis de la paz no es mal, es tribulación. Y veremos que en hebreo... Es un antónimo. Es un antónimo, exacto, gracias, Okay. hermano. Vemos que en el mismo hebreo, la palabra malo también se puede decir calamidad o adversidad. Eso está en algunas versiones antiguas, pero en otras, donde han visto que la variedad y el abanico de la palabra maldad en hebreo en la Biblia Strong, pueden ver en el diccionario Strong, que no siempre es en sí maldad de malicia, puede ser calamidad o advertencia, que es la misma palabra raja, que eso es lo que significaría. Raja puede ser maldad o puede ser calamidad como adversidad. En este caso, por exégesis y por saber que Dios no puede crear el mal, ya que Él está ausente de todo mal Y a la porque Él luz de es todas las santo, escrituras y de todos los atributos de Dios, dice, hago la paz y creo la adversidad, no el mal, porque Dios no puede ser autor del mal, como tampoco puede tentar a nadie ni ser tentado de por hecho, nadie. te lo digo, la Reina Valera 1960 lo traduce así. En adversidad. Sí. Perfecto. No habla del mal, ¿no? Vale. Formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Ok. Es decir, que crea las buenas condiciones, buenas según la visión del hombre,
Y también las malas condiciones, malas según la visión del hombre, siempre son, como decía nuestra hermana acá que está escribiendo Patricia, con un propósito, ¿no? Y los propósitos de Dios son los que ponen de manifiesto completamente su bondad, ¿no? Por eso dice la Escritura, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? El otro día me mandó un hermano, muy querido en Cristo, Hugo, y me mandó una foto de un escrito de una persona, que esta persona escribe así: el hecho que Dios creara el mal antes que Satanás y Adán pecaran, Génesis 2.9, es una evidencia que el mal es creado de alguna manera por Dios. De alguna manera, comenta este hombre. No es tu punto de vista. No es mi punto de vista, ojo. Claro, problemas para ti que te estés conectando ahora. Pues lo siento mucho. Rebobina y empieza de nuevo. Estoy leyendo una foto de un personaje que me mandó un escrito de alguien que cree lo opuesto a lo que estamos aquí exponiendo. Dice así: alguien que cree que Dios es autor del mal. Dice: alguna manera por Dios sin que su santidad y su justicia puedan ser afectadas. Por eso Dios es omnipotentísimo. Y por eso el omnipotentísimo es Dios, nada imposible para Dios. Bueno, esta persona atribuye de que si Dios en algo es autor del mal, puede serlo a la misma vez que justo y santo porque Dios es omnipotente. Es decir, él atribuye que como Dios es todopoderoso, puede hacer cosas malas y aún así ser justo y santo. Perdería su santidad, ¿no? No, hay una pregunta teológica que quiero exponer y si alguien quiere responder. ¿Dios es tan poderoso que puede crear una piedra que luego no pueda remover? ¿Cuál sería la respuesta a esto? Es una paradoja, ¿no? Es una paradoja. Sería una paradoja. Dios no puede hacer nada que no pueda deshacer en parte. ¿Entendemos? Pero a la vez, en su inmutabilidad, Él lo que no quiere remover, no removerá. O sea, en sí es una paradoja. ¿Hará algo que no querrá remover? Esa sería la pregunta. Claro. ¿Se permitirá de hacer algo que después Él no quiera deshacer? Ese es el tema, ¿no? Y en verdad es una pregunta trampa. Que hasta yo mismo caigo. Es una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque vemos que Dios mismo lo que ha establecido lo hará. Pero no podemos atribuir a que Dios es omnipotente. No hará nada que no ha establecido. Claro. Decirlo al revés, ¿no? No hará nada que no ha establecido. Es decir, ¿Dios puede pecar? No puede, porque es santo. ¿Dios puede llevarme al infierno? No, si me ha perdonado en Cristo Jesús y Cristo ha cargado todos mis pecados porque antes me ha escogido y me ha regenerado por el Espíritu Santo a través del llamado eficaz por su pura y santa gracia. No puede borrarme el libro de la vida porque negaría su propia naturaleza. Ahí está el punto. Déjame aclarar algo. La omnipotencia de Dios es tan omnipotente que Él no puede en ningún modo diluir o rebajar alguno de sus atributos. El ir de algo negativo hacia algo positivo, desde un menos a más, es algo positivo, bueno. Ahora, Dios no puede ir a más de lo que es Él. Entonces, cualquier cosa que Él modificara de sus atributos sería para ir a menos, y eso es imposible. ¿Comprenden? Esto es muy filosófico lo que estoy diciendo, aunque lo estoy diciendo con palabras muy, muy bajas, tratando de ir lo más bajo posible. Quiero decir, si Dios hiciera algo que rebajara sus atributos, dejaría de ser Dios, dejaría de ser omnipotente, y eso no puede suceder. Es que, Mirko, Entonces, todo el significado de la cruz. Hacer O sea, el mal sería Cristo, rebajar su atributo, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí. O sea, sería bajarse. Dios pero no puede hacer miramos eso. la cruz, o sea, ¿por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la tortura? ¿Por qué el sufrimiento de Cristo en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué el Calvario? Hermanos, porque Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo me puede perdonar a mí Dios? ¿Cómo te puede perdonar a ti Dios si no es en base a un sacrificio? ¿Cómo Él te puede tener por hijo? ¿Cómo Él te puede hacer heredero de la gloria celestial? ¿Cómo Él puede darte el Espíritu Santo que ahora la tercera persona de la divinidad mora en tu corazón, en mi corazón, siendo pecadores? ¿Cómo puede ser esto? Es la cruz.
La cruz está hecha para que Dios no se niegue a sí mismo. La cruz está hecha para que en Dios no se encuentre una contradicción. La cruz está hecha para la gloria de Dios y el beneficio de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados. Amén. Acá nos comparte la hermana... Porque si Dios fuera autor del mal, entonces podría haberse pasado por encima de la cruz. Y ya que es autor del mal, según muchos, No era necesario. no era necesario, ¿no? ¿Qué tendría que ver la cruz? Que pase por eso también, ya que es autor del mal, ¿no? Que pase por O encima sea, podría todo. pasar por alto el mal porque él sería el creador del mal. Entonces, ¿por qué debería juzgarlo si él podría pasarlo por Sería alto? Don Corleone, ¿no? De Al Pacino. O sea, sería alguien que está todo el día ahí planeando, tiene sus sicarios que ejecutan aquí, se lava las manos, yo soy Dios, no he hecho nada. No, Dios, sus manos siempre están limpias. Amén. Siempre están limpias. Aunque tiene el dominio sobre absolutamente cada circunstancia y cosa que pasa Y en la aparte, tierra. si él fuera el autor del mal, según este punto de vista, y que muchos lo creen, aún muchos creyentes que no saben que lo creen. Y lo vimos, por ejemplo, el viernes en nuestra iglesia, porque la reacción natural del hombre es decir, si Dios permite el mal, él es autor del mal. Y ahí está el error. Ahí está el punto erróneo. Y ahí está la frustración que hace que muchos creyentes vivan una vida de dudas de frente a Dios. Y viven una vida de pecado. No Dios... terminan de convencerse de quién es Dios. El punto está que ellos piensan que si Dios permite el mal, Él es el autor del mal. Bueno, les tengo una noticia muy mala para los que así piensan. Si ustedes piensan que Dios es el autor del mal, porque Él es omnipotente, o si Él lo permite, entonces Dios también es mentiroso. Dios no solo... Si Dios es el autor del mal, Dios es el más grande mentiroso. Porque en toda la Biblia, Él dice que no tiene nada que ver con el mal. Ya el hecho de que sea santo lo aleja del mal. Él no puede tener contacto con el pecado, sino solo en la cruz para salvar al hombre. Entonces no solo haría de Dios el autor del mal, sino un grandísimo mentiroso. Entonces, ya está. ¿Qué esperanza hay? Pero Quemémosla. Pero ¿por qué debería mentir? Pero no. ¿Pero por qué debería mentir si fuera el autor del mal? Porque lo diría. Si tú fueras Dios y fueras el autor del mal, lo dirías. ¿Qué problemas tienen para no decirlo, no? En cambio, no lo dice de ningún lado. No lo dice. Entonces, si Dios es el autor del mal, entonces es un grandísimo mentiroso. Pero Dios no es mentiroso. La Biblia dice que Dios que no puede mentir. Y ahí vemos de nuevo que Dios no puede hacer el mal en ninguna de sus ámbitos, en ninguna de sus, desviaciones, ni aun en la más ínfima. Es imposible. Dios no puede hacer el mal porque simplemente en Él no hay nada de mal y Él odia el mal y Él lo rechaza y Él es la ausencia del mal, como decía nuestro hermano Esteban, ¿no? Otro versículo que aparentemente en algunas versiones parece que se le está derivando. Estamos viendo versículos que pueden ser polémicos por las traducciones que han habido, en los que pareciera dar a entender que Dios tiene que ver algo con el mal. O que es autor o que pergeña de algún modo el mal. La Biblia enseña que Dios permite el mal, pero Él no tiene contacto con el mal. El pecado es el origen del mal. Amós, capítulo 3, versículo 6, un contexto de juicio en la ciudad de Jerusalén que está ocurriendo, así como también estaremos viendo, y dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Hay versiones que así los traductores lo han hecho y para nada han pensado, no les entró en esa cabezota de traducción del griego, el hebreo, el latín, no les ha entrado, o sea, las neuronas han quedado permeadas, lo han escrito y se han quedado tan tranquilos. Yo no sé si eran asalariados y les importaba un pimiento y querían acabar rápido la faena e irse a casa a comer una buena fideuá, no lo sé. No te enojes tanto, es difícil traducir la Biblia, ¿eh? Sí, pero si vas a meter la pata mejor no lo hagas, o hazlo con 50 personas juntos. Hay que ver cómo quisieron dar la sumatura, ¿no? Yo no lo sé. Aquí lo que leemos en esta versión es, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? O sea, ¿habrá algún mal en tu vida que Dios no haya hecho? Dios no habrá hecho. O sea, como diciendo, mira todos los males que has hecho, Dios los ha hecho. Dios ha hecho todo ese mal en tu vida. Pero ¿qué Dios es este? ¿Qué Dios es este? Lo que decíamos antes, es imposible que sea el Dios verdadero de la Biblia. Bueno, Porque todo el resto de la Biblia no dice eso, ¿no?
No, no dice eso. Y en este versículo seguramente no es eso el contexto de lo que quiere La decir. palabra aquí, nuevamente, de mal, se basa en desastre. ¿No habrá un desastre que Dios haya hecho en la ciudad? Pues claro que sí, Dios juzga a su pueblo y hace el desastre. Y no hay accidentes para Dios. Hace que todo lo que hay sea desastroso. Y no pasa sin tu vida y en la mía, claro, cuando empezamos a edificar esa Babel tan brillante con nuestros ideales, nuestros pensamientos, el Señor hace un desastre. ¿Qué pasa? Que la torre de Babel empieza a parecer la torre de Pisa y después acaba siendo un museo de piedras antiguas que quedaron ahí en el olvido. Porque es así. El Señor puede crear el desastre en tu vida, la calamidad, la adversidad, mas no es creador del mal. Pero no el pecado. Pero no el pecado, porque Él está ausente de todo pecado y de toda maldad. Sin embargo, presente entre pecadores como nosotros para darnos consuelo y para seguir dándonos esperanza en Cristo Jesús, si nos arrepentimos. Luego hay otro versículo, Lamentaciones 3:38. Dice así, Lamentaciones 3:38 dice, ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Esta es otra versión. Aquí está diciendo que si del Altísimo sale el mal como el bien. Aquí estamos viendo también un contexto de juicio, Jeremías en Lamentaciones, todo se prepara para un cautiverio, el pueblo no hace caso y las tropas de Nabucodonosor ya están llegando para sitiarlo todo, para, si hace falta, que la gente muera de hambre mientras están siendo sitiados. Y entonces hay un gran sufrimiento. Y aquí cae este versículo que dice así, no sale de la boca de Dios tanto lo bueno como también el juicio o la adversidad. No sale de la boca también no solamente cosas buenas aparentemente, sino también juicios, sino también sentencias, sino también castigos, por supuesto, porque no solamente es bueno, que lo es, sino también es santo y justo. Y como su boca te puede decir, bien, hijo amado, ven aquí, también te puede decir, hijo mío, te voy a disciplinar, acepta esta prueba, acepta este castigo. También puede hacerlo. Estamos viendo otros versículos y ahora vemos argumentos como el que hablábamos antes. Está bien. Que el mal, A ver, ¿cuál es el próximo? bueno, eran estos tres en sí. Ok. Eran estos tres. Hay algunos Porque más. creo que podríamos presentar cientos de versículos que hablan de la bondad del Señor, ¿no? Y decenas de versículos que hablan que Él no tiene que ver con el pecado. Entonces, estas son aparentes... Aquí, bueno, en las versiones que las que están más de acuerdo dice, el que leíamos de Lamentaciones, dice, no es de la boca del más alto que vienen las calamidades y las buenas cosas. También lo que decía Amós 3:6, dice, se utiliza la misma palabra Raá refiriéndose a una calamidad o a un desastre. El contexto es un desastre que sucede a una ciudad, no se refiere a un mal moral, ¿vale? No es que Dios es creador del mal moral. Él crea la adversidad. Él puede permitir la aflicción y hacer que seamos afligidos, pero no el mal moral. ¿Por qué? Porque para nuestra cosmovisión acomodada, aquí occidental, todo lo que sea adversidad, siempre pensemos que es algo malo. O que es un castigo en algún O que es un castigo. Todo lo que tenga que ver con la vida de Job, pensaremos que detrás de Job hay un Dios malo. ¿Cómo Dios permite que el diablo mismo vaya y toque la salud de Job y le mate a los hijos y le quite esa buena economía tan rica que tenía? ¿Cómo? Bueno, los propios amigos suyos no lo entendían y por eso le ponían el cuello bajo la guillotina en casi cada frase que decían, ¿no? Porque no entendían que detrás de todo esto había un Dios bueno que lo que hacía era también, manifestarse aún más y a ahí su siervo Job. Podemos ver también el propósito, ¿no? Ahí es muy importante hablar del propósito, ¿no? Con nuestra hermana el viernes hablábamos de esto, ¿no? A veces los creyentes tienen la sensación como que Dios los castiga continuamente cuando las cosas van mal en su vida. Y de verdad Dios castiga el pecado, pero Dios muchas veces permite y propone a propósito, con un propósito, pruebas, dificultades, adversidades. Y estas tienen un propósito fiel, un propósito bueno, un propósito bondadoso. Aunque al momento no generen
alegría, gozo quizás sí, no generen emociones, digamos, que puedan parecer positivas, pero Dios tiene un propósito perfecto, ¿no? Entonces, en ese caso, en ese momento, en esa situación, más que nunca hay que aferrarse de la palabra de Dios y de lo que Él dice sobre sí mismo y de lo que experimentamos en nuestra vida, de quién es Él, ¿no? Sí, ciertamente, el hecho de que lo dice el hermano Hugo, ¿no? Es interesante cuando dice Job, Jehová dio, Jehová quitó, ¿no? Claro, eso sea puede el nombre hacerlo de el Dios Señor. ensalzado. Amén. Hay otro versículo, el último, que no lo ponía aquí en este estudio, pero sí lo vi en Job 2:10, que dice así: pero él respondió, como suelen hablar las insensatas, has hablado tú. Esto se lo dice a su esposa, que le dice, maldice a Dios y muérete ya. La esposa en ese mismo momento está viendo lo que muchos cristianos hoy ven. Dios es el autor de todo este mal, por lo tanto, Dios es digno de que tú lo maldigas, porque mira, ya no tienes salud, ya no tienes dinero, ya no tienes hijos, ya no tienes casa, ya no tienes nada en lo que yo antes idolatraba. Sin embargo, le dice, maldice a Dios y muérete ya. Job le dice, mira, estás hablando como una insensata, porque a la vez atribuirle el mal a Dios es una insensatez. Es ignorancia, es insensatez, es caer en un agujero de arrogancia, es terrible, es terrible. Pero es tan terrible como aquel que no acepta que Dios es soberano y sí ha predestinado gente a la vida eterna y a la salvación. Por el mismo hecho de que el ser humano nunca, jamás, porque es malo, absolutamente malo el hombre, podrá ser salvo por sí mismo, sino es porque Dios mismo mete la mano en la vida de uno y lo arranca a las tinieblas y le da el perdón de pecados, sabiendo que Dios en su sabiduría le da la responsabilidad al hombre de que se arrepienta. Aparte de ver que es una insensatez, y aparte de ver que la mujer de Job está hablando como tal insensata, Job afirma así: si recibimos de Elohim el bien, ¿no hemos de aceptar también el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. Obviamente que no está hablando del mal del pecado, ¿no? Vamos a verlo bien. Si recibimos de Elohim el bien. Aquí está derivando el bien, la bondad de Dios, la recibimos de Elohim. Si estamos recibiendo de Dios el bien, ¿no hemos de aceptar también el mal? Pero aquí no está diciendo, no también aceptamos el mal que Dios nos da. Esto no lo dice. Dice el bien que recibimos de Dios. Ahora está hablando del mal. En este caso, yo lo creo así. Si recibimos de Elohim el bien, y ahora lo parafraseo, ¿no hemos de aceptar también la ausencia de la bondad de Dios en casos donde se manifiesta el mal? Eso es lo que yo creo más acertado. O sea, si siempre estamos recibiendo la presencia de la bondad de Dios, aún tú, que a lo mejor no crees en Cristo, que te importa poco lo que pasó en esa cruz, que te da igual, que te crees que eres bueno, que te crees que tu moral llega a los cielos y si existió un cielo tú te lo has ganado. Pura mentira y lo sabes. La conciencia te avisa. Si tú crees en todo esto, que sepas que aun cuando sigas respirando no será por ti. Como decía el amado Alberto, será por la bondad de Dios. Pero ahora tú, el amado hermano, si has sido salvo, si hoy en día puedes decir tengo esperanza, tengo perdón de pecados, me regocijo en Cristo y aún en mis debilidades y mis pecados tengo consuelo, que sepas una cosa, es por su bondad, no por tu fortaleza, es por su misericordia y gracia, no por tu virtud y no porque tú en su día decidiste, levantaste la mano o vienes de familia cristiana o tradicionalista evangélica. Nada de eso, olvídate de eso. Es por la bondad de Dios. Así que si has recibido tanto de la bondad de Dios, cuando aparentemente venga la ausencia de su bondad y aparezcan males en tu vida, no digas insensatamente como la mujer de Job que Dios te está dando las cosas mal, que Dios te está como maldiciendo, está haciendo Él lo malo en tu vida. No, porque hablábamos en el texto, en la sesión pasada, que el que ama a Dios, Romanos 8, ¿no? Todas las cosas le ayudan para bien, conforme a su propósito. Aún han las que sido parecen llamados. malas, y según el punto de vista humano, son malas, pero no según el punto de vista del
propósitos de Dios, ¿no? Mm. Muy importante eso, ¿no? Y muy interesante hablar del hecho de que este mal del que estamos hablando no es el pecado. Dios permite el pecado, claro que sí. Y eso también, como veíamos la semana pasada, nos habla de su bondad. Pero sabemos que al final el pecado, todo pecado, Hermano, será pagado justamente, ¿no? es muy bueno porque dice, y en todo esto no pecó Job. Claro, O sea, si le había atribuido el mal como le atribuía a la esposa, hubiera pecado. hubiera dicho, en todo esto pecó Job. No, O sea, ojo, pecamos muchas veces con estas cosas. sí. Le atribuimos las cosas malas a Dios. Es que hay un... Como si él fuera el autor de eso. Estamos equivocados. Pero hay y aun un- cuando le predicamos a alguien la predestinación, a un hermano, le decimos, mira, oye, mira, vamos a Romanos, mira, Tesalonicenses, Gálatas, Colosenses, Es que ya- Filipenses, ellos ya están Efesios, convencidos que nosotros creemos Apocalipsis, toda la Biblia, mira. Ah, no, pero si es así, entonces también Dios ha escogido gente al infierno. No seas insensato, no seas como la mujer de Job, no seas insensato, no puedes atribuir esto a Dios. Por favor. Es que hay una reminiscencia que es esa justamente de la que No, se porque nos- Dios es amor, Dios quiere salvar a todo el mundo. Muy bien, genio, ¿y por qué no se salva a todo el mundo? Porque por el libre albedrío muchos no hacen uso de ese libre albedrío. ¿Pero dónde pone la Biblia el libre albedrío? ¿Dónde está? Muéstramelo en la Biblia. La Biblia sí habla de la predestinación. Génesis- En la Génesis Biblia sí 3 habla habla de del libre gracia. albedrío. En la Biblia sí habla de regeneración. En la Biblia sí habla de una obra soberana, divina y poderosa. Y de Pero elección. no de un libre albedrío donde el hombre pulula y hoy te cierro la puerta y mañana te la abro y hago lo que quiero con Dios. Eso es mentira podrida. La Biblia habla claramente que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, está corrompido, ama el mal, es hacedor del mal, se deleita en el mal, aun cuando se perjudica y se destruye, es la espiral que lo envuelve y lo ciega ante la bondad de Dios, y por lo tanto están ausentes de la bondad de Dios, aun cuando Dios la haga presente, dándoles lo que hoy tienen muchos de nosotros, aún sin merecerlo. Esa es la historia que aún tú no quieres creerte, El tema aún es- estando en la Biblia. Este es un tema crucial, pero ahora ya nos estamos yendo de la bondad de Dios, pero tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, está Tiene- conectado, absolutamente. Lo que se nos ataca a nosotros que predicamos y estamos convencidos que es la verdad bíblica, la doctrina bíblica, es justamente no comprender esto, ¿no? Y yo te invito a que lo estudies con detenimiento. El hecho de que Dios esté sobre el pecado y en algún modo Él use el pecado para su gloria, no lo hace en ningún modo culpable del pecado. No lo ensucia. Y eso es algo muy importante, muy importante. Yo diría que es crucial para que los creyentes no estén frustrados. Yo veo a creyentes que no comprenden la Biblia porque no quieren aceptar el Dios como se ha revelado en la Biblia, un Dios que elige a salvación, a vida, un Dios que da gracia, un Dios que tiene un pueblo escogido, etc. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si aceptan esas verdades que son claramente bíblicas, e irrefutables e innegables, y desafío a cualquiera, si ellos piensan que si aceptan eso, en algún modo están aceptando la idea de que Dios, en algún modo, es autor del mal. Y ese es un grandísimo error. Ese es el kit de la cuestión. Cuando hablamos, por ejemplo, de calvinismo, arminianismo, cuando hablamos de otras cosas, siempre el punto es, no, pero si Dios elige a alguno, entonces está mandando a otros al infierno. No. El pecado manda a las personas al infierno. El pecado voluntario, que todas las personas cometemos, nos manda al infierno. El ausentarnos, como decía nuestro hermano, de la bondad de Dios, nos manda al infierno. De la masa que está yendo al infierno, y lo veíamos el viernes, de Romano, de la misma masa, de esa masa putrefacta por el pecado, Dios salva a algunos, y esto es demostración de su gracia, pero no debe hacerlo, no está obligado a hacerlo, no tiene por qué hacerlo, no necesita hacerlo, y por eso es gracia. Dios lo hace solo porque Él quiere. Ahora, el hecho de que salve a algunos no lo puede hacer culpable de que los otros vayan al infierno. Esos que van al infierno son ellos culpables por sus pecados. Y Dios en su gracia salva a algunos. Yo no veo la contradicción en esto. El problema es que muchos van contra estas doctrinas porque no las estudian en las Escrituras. Si uno las estudia en las Escrituras, la Escritura es muy clara,
de tapa a tapa, del primer versículo de Génesis al último versículo de Apocalipsis. Cada rincón de las Escrituras vas a encontrar estas verdades, porque son verdades maravillosas y estupendas. Y cuando tú las aferras y las comprendes, las vas a ver por todos lados, por todos lados. Vas a abrir la Biblia y el primer versículo que veas la vas a ver, porque están por todos lados. Simplemente el hombre quiere negar estas verdades, porque tiene miedo de descubrir que Dios es malo. Tranquilo, Dios no es malo, Dios no puede serlo, absolutamente. Al contrario, estudiando estas verdades vas a ver mayormente la bondad de Dios. Dice así el Salmo 5, versículo 4 y 5. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la impiedad, la maldad no habita contigo. Los arrogantes no se presentarán ante tu vista, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborrece, no puede aborrecerse a sí mismo si fuera autor del mal. En él no habita la maldad, ¿no? La maldad no habita, contigo. Ni en su corazón, ni en sus pensamientos. Él es santo, puro, sin mancha. Él no puede pensar de la gloria suya propia o de tal y con algunas cositas ahí de maldad. No, Él es inocente. A Él no se le atribuye ninguna culpa en la eternidad. Aún así vemos la cruz. Ahí es donde partimos nuestras cabezas. Como Cristo, Dios hecho hombre, se atribuye la culpa de todo el pueblo de Dios, de principio a fin. Sin embargo, Él es inocente. Por lo tanto, Él nos ha podido justificar. Cuando ponemos la fe en Él, somos justificados por la fe. Y este Dios bueno y bondadoso nos justifica, nos lava, nos hace inocentes de toda maldad, sin ser injusto, porque lo paga, lo hace, habiendo sido cobrado en Cristo Jesús en la cruz. Amén. Qué maravilloso es el Evangelio, ¿no? Como todos sus atributos, hermano. Y esa es la bondad más grande, la cruz. Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? En la cruz, allí vemos la manifestación más grande de la bondad de Dios. En realidad en la cruz vemos la manifestación más grande de todos los atributos de Dios. Todos. Amén. Porque ahí en la cruz se concentra todos los atributos de Dios puestos en una evidencia increíble. Amén. Increíble. Amén. Entonces, te invitamos a reflexionar sobre estas verdades. Dios es bueno. Y la verdad que pedimos de escribir ahí versículos, nadie los escribió, salvo María Ángeles, que escribió, por ejemplo, algunos. Por ejemplo, Segunda de Crónica 3.9. ¿Qué dice Segunda de Crónica 3.9, hermano? Segunda de Crónicas 3.9. Búsquenlo en sus Biblias. Segunda de Crónicas 3.9 es... Segunda de Crónicas 3.9 dice así. ¿O me equivoco, verdad? No es segunda de... 39, perdón. 30. Estaba equivocado. Segunda de Crónicas 39. Me equivoqué yo, no se equivocó María Ángeles, 39. Porque si os volvéis a Yahvé, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia ante sus captores y regresarán a esta tierra, pues Yahvé vuestro Dios es clemente y misericordioso, y si os volvéis a Él, no apartará de vosotros su rostro. Y en esta traducción dice es bondadoso y misericordioso, ¿no? La palabra clemente. Amén. Y siempre hablamos ahí del arrepentimiento, ¿no? De volverse a Jehová, a Dios. El arrepentimiento. Lo que ha creado barrera entre Dios y el hombre es el pecado. Es el pecado, del cual Dios no es el autor. Dios, no siendo el autor del mal, no comparte para nada el pecado, sino que lo repudia, lo odia, lo desecha y es abominable delante de Dios, ¿no? Lo aborrece. En cambio vemos que a través de Jesucristo nos ha dado la única provisión para poder vencer ese pecado, para poder destruir el pecado, ¿no? En la cruz, para todos aquellos que creemos en Él, por su gracia. ¿Qué otro versículo quieres dar, hermano? Para finalizar. Sí. Para finalizar. Vamos a ver que la música no cubra lo que leeremos, a ver. Pues no sé, pensar mejor Romanos 13, amado hermano. ¿Cómo no? No.
No, Romanos 13, lo que tú quieres, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es esa música? Amado, Bájala, bájala. como decía Moisés, que estas doctrinas, amado hermano, caigan sobre la faz de la tierra y no se le atribuya la maldad a Dios, Amén. sino que veamos siempre ese Dios bondadoso, misericordioso, ese Dios lleno de gracia y bondad y de amor. Bendito sea Cristo, hermanos. Por favor, despertad. No le atribuyamos nada malo a Dios. Nada. Amén. Si hay algo que atribuirle a Dios, es toda la gloria y la honra y el honor. Por favor, confrontad a todos aquellos que se están desviando y han aceptado a lo mejor las doctrinas de la soberanía de Dios, la predestinación, pero que terriblemente se están yendo al otro extremo y están queriendo añadir a lo que la Biblia no ha añadido. Amados, vamos a acabar con un versículo. ¿Versículo o quieres que leamos Todo el capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis 22? El fin de la maldad en la Nueva Jerusalén. Actuad benditos del Señor, obrad para la gloria de Dios, por su bondad mora en nuestros corazones, amados. Si algo bueno podemos pensar, si algo bueno podemos sentir y hacer, es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Esa conexión no la hicimos. Toda buena obra y don perfecto Hay ángeles hablando. viene de lo alto, amados. Gálatas 5, 22, 23, que habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, Y una bondad. demostración del fruto del Espíritu es la bondad, ¿no? Entonces Amado, nosotros reflejamos también la bondad de Dios. Y si podemos dar estos estudios de su bondad, es por su bondad. Amén. No hay otro modo, ¿no? Y si tú puedes estar ahí queriendo exaltar su bondad, reflejando su bondad, es por su bondad, hermanos. Si Viviana está ahí bondadosamente escuchándonos con paciencia, es por su bondad, amados. ¿Qué haremos ante estas cosas? Arrepintámonos de nuestros pecados todos juntos. ¿Sí o no, amado Alberto? Bueno, dice así, Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 en adelante. Podríamos leer todo, ¿no? Pero podríamos leer desde el 22.1 al 5 y después podemos saltar. Vamos a ver. Capítulo 22 de Apocalipsis. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, ¡Fua! que salía del trono de Dios y del Cordero. Y esto también, esta limpieza, habla ¡Aleluya! también de la santidad de Dios, ¿no? De la Amén. ausencia de maldad. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más. Maldición. Tiene que ver con el mal, la maldición también, ¿no? Sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos Les servirán le servirán. y verán Gloria al Señor. su rostro Y su nombre estará en sus frentes. en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz, de de lámpara, lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará resplandecerá y reinarán. por los siglos de los siglos. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Ven la ausencia del mal en todo esto, ¿no? Es el puro, mal y el es pecado santo, se es terminó, santo, se santo. terminó para siempre, ¿no? Ay, Y el Señor, el Señor. Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder. He aquí, Pronto. vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este rollo. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y aquí vemos a un ser celestial que está tan cerca, un Dios bondadoso, con qué bondad actúa. La influencia de estar cerca de Dios, como este ángel lo estaba. Como lo Dice así, reprende a Juan, ¿no? mira, no, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este rollo. Adora a Dios. Es muy interesante ver que los ángeles digan que guardan las palabras de este rollo, ¿no? Buah. ¿En qué modo? ¿En qué modo guardan las palabras de este rollo? Un día lo hablaremos de angeliología, muy interesante, ¿no? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, Porque el tiempo ya está cerca.
el vencimiento del mal está cercano. Amén. Qué maravilloso es eso. ¡Aleluya! La bondad de Dios está comenzando a resplandecer, aunque parezca lontano, ¿no? Nos despojaremos La de esta noche lacra. está avanzada y se Nos acerca el día. despojaremos. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas De la luz. Romanos 12, después lo leeremos. Señor, eso. Después lo ayúdanos, leeremos. amado Dios. Mira, ¿no? Dice, Ayúdanos. el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo No que lo sea... apañe, que no, el tiempo está tan cercano. Sea El que es inmundo todavía. sea aún más inmundo. Y el que es justo practique Sea la justicia más justo. todavía. Y el que es santo sea Santifíquese. aún más santo. Hermano, eres santo por la santidad de Jesucristo que te ha sido donada. Amén. Y ahora tienes que ser Sellados. más santo. Amén. Una vida de santidad. De aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Ahí está. Cada pecado para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el alfa y la omega. El principio Y el fin. El primero Y el postrero. ¿Y qué dice el versículo 14? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas. Ahí hablamos de la condición antes, ¿no? Lavar Hermano, las pero ropas. una cosa, el galardón del 12 también en las recompensas. Sí, recompensas positivas para los hijos, ¿no? Y también Caminando en su castigo. obediencia. Y también castigo porque dice cada uno según sea su obra. Sí, es verdad. Lo vemos en otros lugares. También, En este, ¿no? en el 15, también dice, fuera los perros y los perros estarán hechiceros. fuera. Y Pero los no habla de los perros caninos, sino de los que se hacían llamar perros en ese momento falsos maestros, ¿no? por falsos maestros. Y fíjense cómo todos los pecados quedan afuera, ¿no? Los fornicarios Y los homicidas y los idólatras. y todo el que ama y hace practica mentira. la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para Para daros daros testimonio de estas cosas en sobre las las iglesias. iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la De la mañana. mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. ven. Y el que oye, diga. Ven, Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Podríamos decir que si alguien dice que Dios es malo, está añadiendo. Señor, guárdanos, ten misericordia de nosotros, porque a lo mejor teóricamente desde el intelecto no añadimos, pero a lo mejor nuestra forma de vivir, creyendo que por las obras agrademos más a Dios, creyendo que por las obras Él nos va a tener que premiar, eso también es añadir. Así es. No a lo mejor con una intelectualidad formal, sino con una forma de actuar. Sí, o agregar ideas en el modo en que vivimos a lo que la Biblia dice, ¿no? Agregar Terrible. ideas equivocadas, ¿no? Ten misericordia de nosotros, Señor. Amén. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios algunos quitará quitan, su parte del árbol de la vida. y hoy hablamos de de eso, la santa ciudad, de las cosas que han sido que escritas algunos, porque en este piensan rollo. que Dios es malo, quitan verdades como la predestinación, como la elección, como la gracia. ¿Por qué? Porque quieren hacer un Dios que les guste a ellos y no el Dios que se revela en la Biblia. Y eso también es Es quitar. muy de la interesante este profecía. verso porque uno te puede decir que la salvación se pierde con este versículo. Bueno, eso lo enfrentaremos otro día, ¿no? Sí. No Otro creo- día. No creo que tengas ganas ahora. ¿Hemos hablado de la inmutabilidad de Dios aún? Siempre hablamos de la inmutabilidad de Dios, ¿no? Es verdad, siempre. Pero habrá un día que lo toquemos más a fondo, ¿no? Amén. Puede ser la próxima, ¿no? Puede ser. Y también de su longanimidad, que tiene Guau. que ver con su inmutabilidad, ¿no? Y sabes que pensar otro día poder tocar la felicidad de Dios también. Su gozo. Interesante. Interesante. Y si no hemos hablado de la omnipotencia, de la El omnisciencia. contentamiento que él tiene en su Hijo y en el Espíritu, ¿no? Buah, maravilloso. Bueno, el El que da testimonio de estas cosas dice, sí, ciertamente, vengo pronto. Vengo en breve. Amén, Maranata. Sí, ven, Ven, Señor Jesús. La gracia de del nuestro Señor Jesús Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y último versículo, Romanos 12. Romanos 12. Entre tanto que esperamos, Romanos 13, versículo 11. 11. No hay quien entienda. No, hay... Romanos 13. 13. 13, 11. Este es 3, 11. Ah, bueno, Súmale pero ese 10. era bueno también. Ay, claro, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos Todos han se desviaron, desviado. algunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera Aquí, uno. 13. 13, 11.
13:11 dice, y esto añado, conociendo el tiempo, que es ya hora de que seáis levantados del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche pasó, hermanos. Se acerca el día. ¿Y qué hay que hacer? Desechar las obras de las tinieblas. ¿Cómo un Dios malo te va a decir que deseches la maldad? ¿Cómo una casa dividida va a prevalecer? No. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. De la luz. Las armas de la luz. Vale, que vamos terminando. Continúa los versículos, amado. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué dice? Dice, andemos andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, el Mesías. Y después, y no proveáis para los satisfacer deseos los malos deseos de la carne. Amén. Eso tenemos que hacer. Gloria al Señor. En vez de dar culpa a Dios del mal, tenemos que ver el mal que está en nosotros. Amados, tal y como arrepentirnos. veis esta foto, así queremos estar siempre bajo la sombra de las Escrituras. Orad por nosotros, que no nos movamos ni un peldaño, Amén. que la podamos vivir. Amén. Y así todos vosotros. Amén. Que el Señor bendiga, amados. Amén. Bendiciones. Bendiciones. En el amor de Cristo, Dios es bueno, Muy y no bueno. malo. Muy y bueno. en Él no hay maldad alguna. Muy bueno. Bendiciones. Gloria a Dios. Chao. Amén. Chao. Buena semana para todos. Amén.